Mi hermana me despreció por no ir a una buena universidad. Pero cuando su amiga me pidió que firmara un libro, mi hermana me llama para reparar la relación por mi éxito. Yo, de 24 años, no he hablado con mi hermana mayor, de 26, durante 3 años. Cuando éramos pequeñas, éramos muy unidas. Hacíamos todo juntas y yo solía admirarla mucho. Pero todo cambió cuando llegamos a la universidad. Ella fue a una universidad de prestigio, y yo no logré entrar a ninguna institución del mismo nivel. No entrar fue devastador. Entonces, fui a un colegio comunitario para aclarar mis ideas. Desde ese momento, las cosas entre nosotras fueron diferentes. Como mi hermana estaba en una universidad prestigiosa, comenzó a actuar de manera distinta. No fue de la noche a la mañana, pero quedó claro rápidamente que estaba avergonzada de mí. Al principio traté de no dejar que me afectara, estaba en un ambiente nuevo, conociendo a todas estas personas exitosas y con grandes logros, y pensé que tal vez solo necesitaba tiempo para adaptarse. Pero las cosas solo empeoraron. Cada vez que hablaba de mi escuela, me daba una sonrisa condescendiente. Era como si intentara ser cortés, pero en realidad no le importara. Hacía comentarios pasivo-agresivos sobre cómo no debería conformarme con un colegio comunitario e incluso sugería que debería aspirar a algo mejor. Me dolía, pero traté de ignorarlo. Con el tiempo, empezó a actuar como si yo ya no fuera lo suficientemente buena para ella. En los eventos familiares, apenas hablaba conmigo, y cuando lo hacía, era como si me estuviera haciendo un favor. Recuerdo una vez que me presentó a una de sus amigas como solo una pariente. Estaba genuinamente avergonzada de admitir que éramos hermanas. Solo podía soportar hasta cierto punto. Para entonces, ya estaba muy herida. Traté de hablar con ella sobre cómo me hacía sentir, pero constantemente me callaba o me culpaba por ser demasiado estúpida. Esto continuó durante un tiempo, y nunca se contuvo en admitir que le daba vergüenza porque no había conseguido tantas cosas como ella. La gota que colmó el vaso ocurrió en una fiesta a la que me invitó, lo cual ahora me doy cuenta que probablemente fue por lástima. Fue hace 3 años, y ella acababa de graduarse. Quería celebrar con sus amigos de la universidad, y supongo que pensó que sería agradable incluirme. En la fiesta, todos los asistentes eran de su grupo de la Ivy League, y desde el principio me sentí fuera de lugar. Hablaban de cosas que no entendía. Traté de encajar, pero creo que todos se dieron cuenta de que no pertenecía ahí. En algún momento, bebí un poco y me emborraché. Pensé que podría unirme a uno de los juegos que estaban jugando, pero terminé derramando una bebida sobre uno de sus amigos por accidente. Su amiga no dejaba de gritar que había arruinado un vestido de $7,000. Obviamente, estaba horrorizada y muy avergonzada. Literalmente no podía dejar de disculparme con ella una y otra vez, pero eso no fue suficiente para mi hermana. Perdió el control por completo frente a todos. Me llamó patética y dijo que lamentaba ser mi hermana. Fue como si finalmente tuviera la oportunidad de dejarme saber cuán avergonzada estaba de mí. Admito que tuve la culpa esa noche, no debería haber bebido tanto. Y aunque no es una excusa, solo bebí tanto por lo ansiosa que estaba. Dicho eso, no creo que mereciera todo lo que mi hermana dijo. Después de ese incidente, mi hermana cortó completamente la comunicación conmigo. Borró mi número, me bloqueó en las redes sociales y se negó a hablarme. Intenté contactarla muchas veces en los últimos años para disculparme, pero nunca respondió. Incluso le dijo a mi mamá que no quería saber de mí, en realidad, quería que desapareciera de su vida. Mi mamá siempre ha intentado que hablemos de nuevo. Cada vez que había un evento familiar, me pedía que intentara hacer las paces con mi hermana. Durante 3 años, mi mamá me rogó que asistiera a las fiestas de cumpleaños de mi hermana, pero por respeto a los deseos de mi hermana, no fui. Mi mamá seguía recordándome que mi hermana era familia y que la familia era importante. Pero la verdad es que mi hermana nunca quería verme. Si hubiera sido por mí, habría hablado con mi hermana hace mucho tiempo. No quería que mi hermana me odiara más de lo que ya lo hacía, así que me mantuve alejada. Sin embargo, este año mi mamá me rogó más de lo usual. Dijo que mi hermana se había suavizado y que tal vez esta vez sería diferente. Mi mamá estaba muy emocionada con la idea, y debo admitir que extrañaba a mi familia. No los había visto juntos en años porque mi hermana evitaba cualquier evento al que yo estuviera invitada. Pensé que tal vez las cosas podrían finalmente ser diferentes, así que acepté ir. Decidí llegar con una ofrenda de paz y esperar lo mejor. Quería mostrarle a mi hermana que no era la misma persona que ella pensaba, así que le compré un bolso de diseñador muy caro, $2,000, para ser exactos. Un regalo que antes no hubiera podido permitirme, pero ahora que soy una escritora y me va bien, era una buena ofrenda de paz. Después de años de trabajo duro, autopubliqué un libro que ha tenido bastante éxito. Pensé que el regalo podría ser una forma de demostrarle que lo había logrado y que tal vez ya no me miraría con desprecio. Cuando llegué a la fiesta, estaba claro desde el principio que nada había cambiado.
En el momento en que mi hermana me vio, me lanzó esa mirada de asco. No dijo mucho al principio, pero la vibra era muy incómoda. Apenas habían pasado 2 minutos desde que llegué cuando mi hermana preguntó en voz muy alta, para que todos la escucharan, ¿quién la invitó? Desafortunadamente para mí, no se detuvo ahí. Continuó, solo que esta vez caminó hacia mí mientras todos nos observaban. Luego, anunció en voz alta, una basura de colegio comunitario como tú nunca podría encajar aquí. Fue tan humillante, y sentí que toda la confianza que había construido durante los años básicamente se desmoronó en el suelo. Me quedé ahí intentando con todas mis fuerzas no llorar mientras deseaba activamente no haber venido. Mi hermana se alejó de mí en ese momento y regresó con su grupo de amigos. Pensé que ya era hora de irme, estaba claro que no era bienvenida, y no me agradaba nada ser humillada públicamente. Esperé un minuto más para que todos volvieran a hablar entre ellos antes de dirigirme hacia la salida. Pero justo antes de que pudiera llegar, una de las amigas de mi hermana se me acercó y me dijo que me reconocía. Al principio pensé que me estaba confundiendo con alguien más, pero luego empezó a hablar sobre mi libro. Lo había leído e incluso tenía una copia con ella. Me pidió que lo firmara, y me quedé completamente sorprendida. Mi libro se había vuelto bastante popular, pero nunca pensé que alguien en la fiesta de mi hermana lo conocería. Firmé su libro, y de repente, el ambiente cambió. La actitud de mi hermana cambió por completo. Pasó de ignorarme a actuar como si fuéramos las mejores amigas. Comenzó a presentarme a sus invitados como la genio detrás de ese libro, y era tan falso que no sabía qué hacer. Claramente, ahora solo le importaba porque su amiga estaba impresionada por mi éxito. Seguí la corriente para evitar causar más drama, pero por dentro me sentía tan traicionada. Me quedé un poco más en la fiesta hasta que se volvió demasiado incómodo, y me fui. Mi hermana había empezado a actuar como si nada hubiera pasado, como si no hubiera pasado los últimos 3 años sin ningún contacto conmigo. Desde su fiesta de cumpleaños, ha estado bombardeando mi teléfono con llamadas y mensajes, básicamente pidiéndome que salgamos y seamos hermanas otra vez. Sigue diciendo lo orgullosa que está de mí y que deberíamos reconectarnos. No he respondido a sus mensajes, y ya ha pasado una semana desde que empezó a escribirme por todos los medios posibles. Honestamente, extraño tener una relación con ella, pero es difícil olvidar cómo me trató cuando pensaba que yo no era nadie a sus ojos. Ahora solo quiere que esté en su vida porque he tenido éxito, y eso no me gusta en absoluto. Quiero decir, soy familia, ¿verdad? ¿Por qué una carrera debería definir cómo me trata? Así que esa es mi historia con mi hermana. Sé que muchas personas aquí tienen la suya, así que decidí compartir la mía. Actualización 1. Quería actualizarlo sobre lo que ha pasado desde mi publicación original, y ya puedo adelantarles que ha sido bastante. Primero, algunos de ustedes preguntaron por mi decisión de no tener contacto con mi hermana. Tienen razón, no fue una decisión fácil, pero tampoco fue algo que decidiera a la ligera. Después de aquel incidente en la fiesta donde me llamó patética frente a sus amigos, intenté durante mucho tiempo acercarme. Envié mensajes, intenté llamar y hasta pedí a mi mamá que nos ayudara a arreglar las cosas. Mi hermana dejó claro que no estaba interesada. Me bloqueó por todos lados, me cerró la puerta y hasta involucró a nuestra familia. Básicamente, obligó a nuestra familia a elegir entre nosotras porque se negaba a asistir a cualquier evento familiar si yo estaba presente. Eventualmente, decidí no asistir a esos eventos para que al menos mi familia pudiera reunirse y disfrutar juntos. Eso no significa que nunca los haya visto, obviamente, pero simplemente dejé de ir a barbacoas familiares durante los siguientes 3 años. En algún momento, dejé de intentar acercarme a mi hermana porque me sentía humillada. Pensé, ¿por qué seguir buscando a alguien que no me quiere cerca? Así fue como decidí no tener contacto, no porque no me importara, sino porque no iba a seguir chocando contra la misma pared. Muchos de ustedes también preguntaron por qué decidí ir a su fiesta de cumpleaños después de 3 años sin contacto. Para ser honesta, estaba dudosa. Mi mamá había estado rogándome durante años que asistiera y seguía diciendo que tal vez mi hermana cambiaría si solo me presentaba. No quería ir, por respeto a los límites que mi hermana había establecido, pero esta vez mi mamá hizo que sonara como si mi hermana realmente hubiera cambiado. Cedí porque una parte de mí esperaba que mi mamá tuviera razón. Quería creer que las cosas finalmente podrían ser diferentes. Resultó que no lo eran. Por último, varios de ustedes preguntaron sobre aquella fiesta en la que derramé una bebida sobre su amiga. Muchos piensan que omití detalles, pero literalmente eso fue todo. Estaba muy nerviosa por pasar tiempo con mi hermana y sus amigos, porque pasó los últimos 4 años hablando de lo increíbles que eran mientras me decía activamente lo basura que era en comparación. Sin mencionar que todos sus amigos venían de familias bastante influyentes, y mi hermana y yo venimos de una familia de clase media. Sé que no debería haber bebido tanto, pero también deben tener en cuenta que recién había cumplido 21 años en ese momento y pensé que no haría daño relajarme un poco.
Nunca quise arruinar la fiesta ni avergonzar a mi hermana de ninguna manera. Siempre me he sentido muy mal por ese día, y créanme, hice todo lo que pude para mostrarle a mi hermana lo arrepentida que estaba. Muchos de ustedes dijeron que la reacción de mi hermana fue exagerada, pero no sé qué decirles, supongo que siempre ha sido un poco dramática. De todos modos, después de ese desastre en la fiesta, decidí no responder de inmediato a los mensajes de mi hermana. Necesitaba tiempo para procesar todo. Quiero decir, me trató como basura durante años, y ahora de repente quería acercarse solo porque una de sus amigas me reconoció por mi libro. Eso no me gustó mucho. Eventualmente, le envié un mensaje agradeciéndole por ser más amable en la fiesta, irónicamente, pero también le dije que no me sentía cómoda saltando directamente a una relación de hermanas solo porque dejó de pensar que yo era una perdedora. Le dije que no quería reconstruir una relación solo porque ahora le importaba mi éxito. Aparentemente, ese mensaje no le cayó bien. Mi hermana llamó a nuestra mamá para quejarse de que la estaba ignorando y siendo difícil. Entonces, mi mamá me llamó y dijo que no podía ser así con mi hermana, ya que ella realmente quería arreglar las cosas. Le dije a mi mamá que mi hermana podría estar queriendo arreglar la relación ahora, pero solo por interés. Mi mamá me dijo que no debería preocuparme por cosas que quedaron en el pasado y que esta era la oportunidad perfecta para reconstruir nuestro vínculo. Le pregunté dónde estaba esa energía cuando mi hermana me llamaba basura de colegio comunitario y me ignoraba durante años. Le dije que si hubiera invertido la mitad de la energía rogándole a mi hermana que dejara de lado su rencor, en lugar de pedirme que asistiera a eventos, tal vez las cosas no habrían llegado tan lejos. Se quedó callada y colgó rápidamente. Un par de días después, mi hermana apareció en mi apartamento sin previo aviso. Ni siquiera le había dicho dónde vivía, así que supongo que mi mamá le dio la dirección. Traía un montón de fotos antiguas de nosotras de niñas y comenzó a hablar sobre cuánto me extrañaba. Fue muy extraño. Seguía mencionando cosas como que había estado pensando mucho en nosotras últimamente y como siempre estuvimos destinadas a estar cerca. Pero cuanto más hablábamos, más raro se volvía todo. Seguía sacando el tema de mis ingresos y mencionaba casualmente lo exitosa que soy ahora. Hizo muchas preguntas sobre cuánto gano con mi libro y si tenía otros proyectos en mente. Parecía que la conversación tenía más que ver con lo que yo podría hacer por ella con mis nuevas finanzas que con reconectar y reparar nuestra relación. Luego empezó a insinuar que podríamos empezar un negocio familiar juntas porque tiene grandes ideas y yo soy muy talentosa. Fue ahí cuando supe con certeza que algo estaba pasando. Me sentí incómoda y no quería lidiar más con ella, así que inventé una excusa sobre que tenía que terminar algo de trabajo y logré que saliera de mi apartamento. Desde entonces no he sabido de ella directamente, pero mi mamá no ha parado de llamar, tratando de que le dé otra oportunidad a mi hermana. En este punto, no sé qué hacer. Una cosa era mi hermana cuando éramos niñas, pero la persona en la que se ha convertido no parece interesada en mí, sino en lo que puedo ofrecerle ahora que me va bien. Y tengo claro que no tengo intenciones de reparar una relación que yo no destruí, pero como a muchos en este subreddit les ocurre, las relaciones con hermanos no son siempre las más fáciles. Gracias nuevamente por todo su apoyo. Les mantendré informados si pasa algo más. Actualización 2. Han pasado unas 2 semanas desde mi última publicación, y de alguna manera, mi hermana ha vuelto a superarse a sí misma. Aproximadamente una semana después de su visita sorpresa, comencé a recibir mensajes directos de personas, principalmente conocidos en común y algunos de sus amigos. Eran personas con las que no hablaba desde hacía años, y de repente me estaban escribiendo sobre lo emocionados que estaban por este nuevo negocio que mi hermana y yo supuestamente estábamos iniciando juntas. Algunos incluso me felicitaron, diciendo que no podían esperar a ver lo que construiríamos y que querían ser los primeros en invertir. Estaba completamente desconcertada. No tenía idea de qué estaban hablando. Supuse que debía haber algún tipo de malentendido, así que le pregunté a algunas personas a qué se referían. Fue entonces cuando descubrí que, aparentemente, mi hermana había estado diciendo a la gente que estábamos iniciando un negocio juntas, algo creativo y moderno, como una marca de estilo de vida o una línea de productos basada en mi libro. Les dijo que yo me encargaría del lado creativo porque era tan talentosa, palabras de ella, no mías, y que ella se encargaría del marketing y las ventas porque es muy buena con la gente, lo cual me hizo soltar una carcajada. Incluso recibí un mensaje de alguien preguntando si ya estaba aceptando pedidos anticipados para este próximo lanzamiento. Estaba atónita. No solo nunca había aceptado algo así, ni siquiera había insinuado remotamente que estuviera interesada en iniciar un negocio con ella, o en ese campo. Y ahora todas estas personas pensaban que ya estábamos profundamente inmersas en la planificación. Estaba más que frustrada. Quiero decir, ¿quién va por ahí haciendo este tipo de anuncios sin siquiera tener una conversación? Decidí confrontar a mi hermana por mensaje de texto, porque no creía poder manejar una conversación cara a cara con ella después de la última vez. Aunque fue por texto, quería ser clara y directa porque necesitaba poner fin a esto rápidamente.
Le pregunté qué estaba haciendo y le dije que no estaba bien decirle a la gente que estábamos iniciando un negocio cuando yo nunca acepté nada. Pero en lugar de disculparse o siquiera reconocer lo que dije, simplemente lo tomó como algo sin importancia. Me dijo que solo estaba difundiendo la palabra para generar hype y que yo estaba exagerando. Siguió hablando de cómo esta era una gran oportunidad para ambas y de cuánto dinero podríamos ganar si trabajáramos juntas. No parecía importarle que yo estuviera molesta o que hubiera cruzado un límite importante. Solo hablaba del éxito potencial que podríamos tener, y de cómo yo estaba siendo irrazonable por no ver la gran oportunidad que teníamos. En ese punto, ya me estaba cansando con ella y sus cosas. Le dije que no estaba interesada y que necesitaba detenerse. Una persona racional debería hacerlo, ya que se lo he dejado claro. Pero en su lugar, me lanzó un discurso de culpa. Dijo que me estaba aferrando al pasado y siendo egoísta, por negarme a reconstruir nuestra relación a través de esta asombrosa oportunidad de negocio. Incluso me acusó de ser mezquina y rencorosa, diciendo que estaba demasiado enfocada en cosas de la antigüedad, si dijo esa palabra, a pesar de que nuestra relación no se remonta al 1500. Sinceramente, no entiendo cómo pudo decir todo eso sin detenerse a pensar lo absurdo que sonaba. Nuestros viejos problemas eran literalmente que ella me ignoraba y me trataba como basura, porque no tenía las mismas experiencias de vida que ella. Además, no iba a dejar que me culpara y me avergonzara para que hiciera algo que no quería hacer. Le dije que necesitaba espacio y le pedí muy claramente que dejara de contactarme. Pensé que eso sería el final, pero, por supuesto, no lo fue. Al día siguiente, me envió un montón de mensajes cargado de emociones, que básicamente me acusaban de desperdiciar la oportunidad de reparar nuestra relación. También involucró a mi mamá nuevamente, diciendo que estaba rompiéndole el corazón por ser una hermana tan rencorosa. Estaba exhausta, tanto mental como emocionalmente. Traté de ser educada y paciente, pero mi hermana se negó a respetar mis límites. La única razón por la que quería reconstruir nuestra relación era porque vio una oportunidad de ganar dinero para sí misma, pero, ¿era yo la rencorosa? Si hubiéramos tenido otra relación o hubiera intentado reparar nuestra relación antes de descubrir que sus amigos me conocía, no tendría problema con llevar a cabo un proyecto con ella. Pero no hizo nada de eso, y en su lugar ha intentado ser una falsa. No podía seguir escuchándola culparme y avergonzarme, así que la bloqueé. Creo que entre nosotras ya no hay forma de reparar la relación. Hasta ahora nunca escuché de ella una disculpa, solo que dejara al pasado atrás. Ni siquiera es capaz de disculparse, solo es una persona falsa que quiere algo de mí. De otra forma, nunca hubiera dejado el pasado atrás, como ella dice, para reparar la relación. Si no hubiera publicado ese libro, sería la misma perdedora de siempre para sus ojos. Y eso es todo por ahora. Si ocurre algo más extraño, los mantendré informados. Espero que no sea el caso, pero nunca se sabe. Actualización 3. Bueno, pensé que había terminado con todo este lío, pero, por supuesto, las cosas tuvieron que escalar nuevamente. Unas 2 semanas después de bloquear a mi hermana, recibí una llamada de mi mamá. Sonaba molesta y me dijo que mi hermana se había presentado en su casa. Aparentemente, mi hermana estaba llorando y diciendo que yo estaba arruinando su vida. Como había estado diciendo a todos sobre este nuevo negocio que supuestamente estábamos iniciando juntas, y lo había promocionado mucho, ahora estaba avergonzada porque las personas comenzaron a hacer preguntas sobre dicho negocio. No tenía respuesta que dar porque, obviamente, no hay ningún negocio. Además, dijo que ella había puesto demasiado esfuerzo en este proyecto, pero yo estaba siendo una persona difícil de trabajar. No entiendo cómo mi hermana puede sentirse con el derecho de decir que está trabajando conmigo, cuando nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Mi mamá prácticamente me rogaba que la desbloqueara y al menos hablara con ella. Dijo que mi hermana estaba pasando por un momento muy difícil y que solo necesitaba mi apoyo. Le dije que mi hermana estaba siendo una manipuladora a mi mamá y que no creo que ella haya aprendido todo eso en la grandiosa universidad a la que asistió, luego colgué. No era responsable de las mentiras que mi hermana había estado diciendo por ahí, ni siquiera sabía de este negocio hasta hace unas semanas. Luego me enteré, a través de un amigo en común, que la situación de mi hermana era mucho peor de lo que pensaba. No solo había promocionado el negocio imaginario. ¿Recuerdan cómo en mi última actualización mencioné que algunas personas incluso ofrecieron prestarme dinero como inversión en el negocio? Resulta que hicieron lo mismo con mi hermana, y ella realmente tomó dinero de ellos, sin siquiera decírmelo. Recibió dinero de amigos, familiares y conocidos que creían en el gran proyecto que supuestamente estábamos iniciando. Pero tomó ese dinero, pensando que lo recuperaría con mi negocio, y lo gastó en ella. No sé en qué lo ha gastado, pero dudo que ahora tenga la capacidad de devolverlo. Cuando las personas comenzaron a hacer preguntas sobre el negocio, ella entró en pánico. Sin tener un proyecto que mostrar por el dinero que había recaudado, me culpó por echarme para atrás y dejarla en el limbo. Les decía a todos que yo era la razón por la que el negocio fracasó.
Este amigo también me contó que mi hermana había estado teniendo problemas financieros desde hace un tiempo. Después de graduarse de la universidad, no consiguió el gran trabajo que esperaba y ha estado saltando de un empleo a otro desde entonces. Resulta que está ahogada en deudas y solo trata de mantener las apariencias. Supongo que por eso estaba tan desesperada por involucrarme. Me veía como su salida. No se acercó a mí porque me extrañara o quisiera hacer las paces, quería que la rescatara. Y cuando no seguí su juego, entró en pánico. Así que, cuando mi mamá me llamó otra vez, porque, por supuesto, lo hizo, seguía diciendo que mi hermana tenía problemas y que tenía la capacidad de ayudarla. Dijo que tenía entre mis manos el poder de ayudarla y que ella esté eternamente agradecida conmigo. Pero yo ya estaba harta de escuchar las mismas excusas una y otra vez. Su mal momento comenzó cuando fue a la universidad, y por alguna razón, nunca salió de él. No solo se metió en problemas, sino que hizo su misión arrastrar a otros con ella. No le importó lastimar a las personas cercanas a ella, solo quería asegurarse de mantener su imagen. Pasé años sintiéndome basura por aquel incidente en la fiesta donde derramé una bebida sobre su amiga. He leído cientos de comentarios desde entonces y me he dado cuenta de que no fue un problema tan grande como mi hermana lo hizo parecer. Ella simplemente me hizo sentir tan mal conmigo misma que no sabía distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Cortó todo contacto conmigo por, literalmente, una bebida derramada. Así que esta vez no dejé que mi mamá hablara demasiado. En cambio, la interrumpí y le dije directamente que no iba a dejarme usar, sin importar cuánto intentaran hacerme sentir culpable ella o mi hermana. Le recordé lo terrible y abusiva que había sido mi hermana. Le hablé de cómo mi hermana arruinó por completo mi autoestima durante años solo para sentirse mejor consigo misma. Y ahora, después de todo, le pregunté a mi mamá si realmente esperaba que fuera yo quien arreglara el desastre de mi hermana. No había forma de que eso fuera a pasar. También le dije que si estaba tan preocupada por mi hermana, entonces ella debería ser quien la ayudara, no yo. Mi mamá seguía tratando de presionarme, pero creo que en ese momento llegué a mi límite. Le dije que si no dejaba de intentar hacerme sentir culpable para arreglar esto por mi hermana, también la bloquearía. Veremos si le importa más ser bloqueada por mí o seguir insistiendo con el caso de mi hermana. No estaba contenta con eso, pero creo que finalmente se dio cuenta de que no iba a cambiar de opinión. No he sabido de mi hermana desde que la bloqueé. Es una lástima que esté teniendo problemas, pero no es mi responsabilidad solucionarlo, especialmente cuando intentaba arrastrarme con ella. Gracias nuevamente por todo el apoyo y los consejos desde la última actualización. Espero que otras personas puedan obtener también respuestas a sus problemas con sus hermanos gracias a mi historia. Edición. Alguien ha comentado que podría escribir un libro sobre mi hermana. Tanto a modo de cierre para esta etapa de mi vida, así como para obtener algo de todo lo malo que ella me ha hecho en este tiempo. Y la verdad es que es una buena idea. Me he puesto en contacto con esa persona para agradecerle. Pero si ese libro algún día ve la luz del día, probablemente lo compense por su gran idea, ya que no lo había pensado antes. Si alguna vez sucede, regresaré para contarle sobre mi libro. Actualización 4. No han pasado tantos años desde que dije que escribiría un libro sobre mi hermana, pero cuando has vivido en carne propia lo que escribes, las palabras fluyen más fácilmente. Así que ha sido difícil escribirlo, al menos comparado con mi libro anterior. No ha sido un bestseller, pero ha vendido bien, lo cual es suficiente para mí. Obtener una compensación económica no resuelve todos mis problemas con mi hermana, pero no voy a negar que los hace más fáciles de llevar. También he compensado a la persona que me dio la idea. No revelaré el regalo que le he hecho para respetar su privacidad, ya que me lo ha pedido, pero he intentado ser muy generosa. Para aclarar algo, el libro no es una historia completamente verídica sobre mi hermana, ya que se cambiaron muchas cosas. Por ejemplo, el incidente del vaso derramado fue sustituido por otro tipo de accidente que tuvo la protagonista, aunque la idea que buscaba representar era la misma. También se cambiaron los nombres y las fechas. Aún así, cuando salió mi libro, mi hermana intentó demandarme básicamente por todo lo que consideró necesario. Sin embargo, después de algunos meses en la corte, no pudo obtener ninguna compensación. Algunos de sus amigos pueden sospechar que el libro habla de ella, porque saben quién soy yo, y pueden ver reflejadas algunas de sus actitudes en el personaje que representa a mi hermana, pero eso es todo. En cuanto al dinero que mi hermana debía, aún está pagando sus deudas. Tiene suerte de que los familiares y amigos no hayan decidido demandarla y sean pacientes, porque otra persona ya la habría llevado a juicio. Bueno, como básicamente ella intentó hacer conmigo. Pero no sé cuánta paciencia tendrán estas personas con mi hermana. Ahora estoy en busca del próximo libro a escribir, pero aquí quiero cambiar el concepto y no hacerlo sobre mi hermana.